Ya. Vale, pues nada, muy bien. Seguimos con estas charlas sobre cómo poder tener una relación feliz matrimonial que permanezca. Vale, entonces, pues bueno, primero pedirle al Espíritu Santo que nos dé a los que estamos en esta charla, tanto don de consejo como pedirle al Padre misericordia. Pero bueno, el don de consejo sobre todo, ¿vale? A los que hablamos y escuchamos en esta charla, ¿vale? Y después más cuestiones. También menciono que estas charlas pues es importante tener en cuenta el enfoque de que sirvan, si no nos sirven a nosotros, pues a lo mejor nos sirven para la educación de nuestros hijos, ¿no? De que ellos pues a lo mejor no se vean privados de saber hacer las cosas bien porque los padres pues las hubieran hecho de otro modo, ¿no? De otro modo distinto a lo que nosotros pues, podamos proponer aquí. Y bueno, a ver, después estas frases nos ayudarán tanto a opinar como a callar, como a saber aconsejar si procede a nuestros padres, hermanos, familiares, conocidos, feligreses e incluso a sacerdotes para que vayan mejor las cosas en el largo plazo y no hacernos víctimas de los impulsos o pasiones de cada momento, tanto como consejeros como si somos protagonistas de la familia que sufre un matrimonio mal gestionado. En otras charlas daremos pautas que podrán ayudarnos a aconsejar mejor, ¿vale? Y bueno, lo que suelo decir, que algunas recomendaciones que da la Iglesia y los mandamientos de la ley de Dios pueden ser como las leyes de la física. Oye, la realidad funciona así, tú no la cojas si no quieres, pero te va a ir peor. Con la fe también hay sufrimientos, pero se sobrellevan mejor, ¿no? Vivir los mandamientos es algo así como ir a Marte sin una escafandra, puedes ir si quieres sin ella, pero allá tú. Y ya comienzo la charla, ¿vale? Que eso era como la introducción, ¿vale? Entonces, en primer lugar, la reconciliación es un proceso del día a día, ¿no? Ya pienses que estés bien o ya hayas sufrido que tu relación va mal, porque como todos somos diferentes por ser personas, estas diferencias dan lugar a roces. E incluso a veces, queriendo hacer las cosas bien, se puede ofender al prójimo. Veamos el ejemplo de Cristo. Total, que la reconciliación es necesaria, ¿vale? Para entender mejor, nos vamos a ir a un caso que la gente suele pensar que es complicado de restaurar. Imaginemos, el cónyuge está con otra mujer. Pongámonos en esa situación para entender el proceso de reconciliación. Imaginemos que el cónyuge ni siquiera quiere hablar, ¿vale? Y a esto menciono yo. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque nada hay imposible para Dios, ¿vale? Entonces, bueno, aquí diferenciemos entre las tentaciones, esos pensamientos involuntarios y la decisión de una persona. Por favor, no seamos esclavos de ese susurro, o séase espíritu a nuestra conciencia, ¿no? Voy a poner un ejemplo de reconciliación desde la voluntad. Una mujer sentía asco por su marido. Entendió lo que le pedía a Dios. Accedió a quedar. Giró la cabeza, le besó costándole horrores y ese esfuerzo le llevó a la reconciliación. Una amiga nuestra nos contaba cómo fue a un sacerdote y le contó su situación. Le dijo este sacerdote: tienes 2 opciones, ¿vale? Tirar la toalla o librar la santa batalla, ¿vale? Entonces, la reconciliación se hace desde que la reconciliación se haga desde la libertad no quiere decir que no nos pongamos manos a la obra, ¿vale?
ahora voy a mencionar otras tantas frases hablando de la Eucaristía, ¿vale? La Eucaristía fortalece la caridad, la Eucaristía fortalece la caridad, que en la vida cotidiana tiende a debilitarse, y esta caridad vivificada borra los pecados veniales. Otra frase sobre la Eucaristía. Bueno, esto es una frase mía, de mi opinión. Las veces que menciono a alguien, son de santos, del catecismo, tal, y hay otras veces que no menciono que las frases las ha dicho nadie, pues esas son frases que a mi entender, intento dar yo como para que la charla tenga una coherencia frase a frase, ¿no? Un hilo lógico. Entonces, ahora digo yo una frase mía propia, ¿no? Que es: ¿qué es un separado sino una pobre víctima o un inocente secuestrado por la esclavitud del pecado? ¿No? Digo esto para unir a la siguiente frase. Aquí algunos ya habrá dicho, ¡ay!, a lo mejor ha apagado el vídeo, pero bueno, para los que resistan, seguimos. Entonces, la siguiente frase es: la Eucaristía nos compromete a favor de los pobres. Por eso he mencionado antes que el separado puede ser también un pobre, ¿no? Entonces, la Eucaristía nos compromete a favor de los pobres, pues el recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, que son la caridad misma, nos hace caritativos, ¿vale? Al recibir la Eucaristía nos adherimos íntimamente con Jesucristo, con Cristo Jesús. Esto lo he sacado, ¿vale?, de Aciprensa, ¿vale?, de un artículo que se llama Los frutos de la Eucaristía, ¿vale? Algunas de estas frases, ¿vale? Entonces, al recibir la Eucaristía nos adherimos íntimamente con Cristo Jesús, quien nos transmite su gracia, siendo la gracia, a mi entender, el poder para destruir el pecado, ¿vale? La Eucaristía nos preserva de futuros pecados mortales, pues cuanto más participamos en la vida de Cristo, más progresamos en su amistad. Tanto más difícil se nos hará romper nuestro vínculo de amor con Él, ¿no? ¿Vale? Entonces, por eso, quien está en un proceso de batalla espiritual a veces suele decir: no soy yo, es Dios quien obra en mí, ¿vale? Entonces, ¿se va siguiendo el hilo? ¿Bien? Vale. ¿Sí? ¿O más o menos? Más o menos. Bueno, después me aclaras si te ha quedado algo. ¿Vale? Lo que quiero transmitir es que a veces, esa batalla imposible, uno se ve sin fuerzas, ¿no? Pero es Dios, a través de la Eucaristía, el que puede darnos fuerzas para llevar esa batalla espiritual por la reconciliación, ¿vale? Entonces, ahora voy a mencionar una serie de frases sobre la reconciliación, ¿vale?, que nos hacen ver hacia lo que a lo mejor tendríamos que esperar, ¿no? Que aspirar, perdón. Entonces, primera frase: dice el Señor: si no sois mejores que los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esta superioridad de nuestra virtud ha de consistir en que la misericordia triunfe sobre el juicio, ¿vale? Vale. Después, siguiente. Esta frase, la primera vez, es de las frases que a mí más me gustan y es genial. Bueno, esta frase la escuché por primera vez hace ya más de 4 años en un libro de un sacerdote francés llamado Alain Bandelier. El título del libro es Dije sí, dije quiero. Y el subtítulo es El matrimonio cristiano ante el desafío del divorcio, ¿vale? Y dice la frase, que ¿vale?, está en la Biblia. Entonces, es la primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 11, ¿vale? Dice: si se separa, ¿vale?, que no vuelva a casarse, ¿vale?
¿vale? Es decir, permanecemos sin casar. Y dice que no, que te quedes ahí o que te reconcilies. Esas dos opciones. Que no te vuelvas a casar, que te quedes sin casar o que te reconcilies, ¿no? Y dice, y que tampoco el marido abandone a su mujer. Bueno, esto yo he escuchado esta frase, he visto esta frase de varias formas, ¿no? Y que tampoco el marido la despida, y que tampoco, pero bueno, pero esta versión es la del Vaticano, ¿vale? Entonces, pues bueno, dice, y que tampoco el marido abandone a su mujer, ¿vale? Vale, esa frase es súper... puede llegar a dejar incluso clara que la propia intención de la separación podría ser la propia reconciliación, ¿no? ¿Vale? Si esa frase se le dedica tiempo a entenderla, ¿vale? Vale. Entonces, pues bueno, seguimos. Vale. Después, siguiente frase, ¿vale? Y súper importante esta también. Pedid y se os dará, ¿no? Estamos en esta situación de separación. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Llamad ya es con la mano, no es solo con el pedir, ¿no? llamad, ¿no? Y dice, porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abre, ¿vale? ¿O hay acaso alguno entre vosotros que al hijo que le pide pan le dé una piedra, o si le pide un pez le dé una culebra? Si pues vosotros, siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que se las pidan? ¿Vale? Entonces, bueno, yo conocí a un sacerdote que se llamaba Don José Gorgas, al que le tengo un gran cariño, que este hombre, aparte de ser sacerdote, tenía la carrera, según recuerdo yo, de física, ¿no? Y él me contó el sentido también racional de la oración, ¿no? Muchas veces nos pasa que hay días que de repente estábamos pensando una cosa y se nos aparece esa cosa todo el rato, un cartel amarillo, está pensando, y de repente todos los carteles que ves son amarillos, ¿no? Bueno, pues con la oración, a nivel racional y totalmente lógico, yo creo que esto lo entiende hasta un ateo, ¿no? Que tú, cuando enfocas, cuando extasías el cuerpo y además haces una petición, predispones tu ser, ¿no?, en esa dirección, ¿no? Entonces, bueno, ese es el sentido lógico de la oración, que yo entiendo a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, ahora menciono a San Teofilacto. Dice, comentando la parábola de la viuda inoportuna, dicen que la viuda representa a toda alma que se separa de su primer marido, a saber, el diablo, y que por esto, como aquel es su enemigo, ¿vale? Esto, pues habría que dedicarle más tiempo a profundizar en estas frases, ¿no? Pero bueno, el marido no es el diablo, eso está claro, ¿no? El diablo es un espíritu, un susurro, ¿no? Entonces, sigo, dice, se representa a Dios, que es juez de la justicia, quien ni teme a Dios porque Él mismo únicamente es Dios, ni teme al hombre, ante Dios no hay acepción de personas, tal. Bueno, dice, el Señor se compadece de esta viuda, esto es, el alma que le ruega en contra del diablo, y la defiende contra el diablo, ¿vale? San Francisco de Sales decía, dijo Jesús a sus discípulos, si no sois mejores que los letrados y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda en el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, ¿no? Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 20 al 26. Y ahora, dice San Francisco de Sales, las palabras con las cuales nuestro Señor nos exhorta a atender y a pretender la perfección son tan fuertes y apremiantes que nadie
puede ignorar la obligación que tenemos de seguir ese designio, ¿vale? De ir a reconciliarse con el hermano, ¿vale? Vale, sigo. Ahora menciono el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos 27 al 38. Dice: pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que los aman. ¿Vale? Sigo. Ahora mencionando a San Juan Pablo II. Pienso que entre las respuestas que Cristo daría a los hombres de nuestro tiempo y a sus preguntas, frecuentemente tan impacientes, todavía sería fundamental la que dio a los fariseos al contestar a sus preguntas. Cristo se remitiría ante todo al principio, ¿no? ¿Vale? El principio es el Génesis, ¿no? Una sola carne, ¿vale? Entonces, menciono ahora a San Agustín de Hipona. Hermanos, que no haya desavenencias entre vosotros en estos días santos de Cuaresma. Tal vez en el pensamiento decís: quiero hacer las paces, pero es el hermano el que me ha ofendido y no quiere pedir perdón. ¿Qué hacer entonces? Hace falta que se interpongan entre vosotros unos terceros, amigos de la paz. Esto lo dice San Agustín de Hipona, doctor de la Iglesia. Puede ser, desde luego ayuda que haya gente apoyando, ¿no? Externamente, ¿vale? Gente con buenas intenciones. ¿Vale? Ahora leo la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 11, ¿vale? Y dice: y esto no es todo. Nosotros nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien desde ahora hemos recibido la reconciliación. Es decir, que la reconciliación la recibimos de Cristo. Leo el Antiguo Testamento, Job, ¿vale? El capítulo 22, versículo 21. Llega a un acuerdo con Dios, reconcíliate. Aquí se habla de la reconciliación con Dios, no de la reconciliación directamente con el prójimo, o el primer prójimo, o sea, es el cónyuge. Dice: llega a un acuerdo con Dios, reconcíliate y así alcanzarás la felicidad, ¿no? ¿Vale? Es decir, que la reconciliación es también un medio para la felicidad. Seguimos. Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 5. Deja tu ofrenda en el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces, solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. ¿Vale? ¿Qué tal voy de tiempo? Bien, más o menos. Sigo ahora con Proverbios 16, 7, ¿vale? Dice: cuando el Señor se complace en la conducta de un hombre, lo reconcilia hasta con sus mismos enemigos, ¿vale? Es decir, que, según mi opinión, que puede no estar carente de error, dice: cuando el Señor se complace en la conducta de un hombre, lo reconcilia hasta con sus mismos enemigos, ¿no? Es decir, que si uno obra bien, el Señor lo reconcilia hasta con los enemigos, ¿no? ¿Vale? Con lo cual hay que centrarse en obrar con una conducta que complazca al Señor, ¿no? ¿Vale? Y el Señor, pues bueno, nos dice cuál es la conducta que queremos con su palabra. Por ejemplo, nos da los mandamientos, ¿no? Muy claritos, muy claros. Después aplicables, concretables y preguntables. Pero bueno. Después, ahora cito la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos del 5 al 18. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió con Él por intermedio de Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. ¿Vale? Y ya leo dos últimas frases de este apartado, ¿vale? Que son la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 22.
pero ahora Él los ha reconciliado en el cuerpo carnal de su Hijo, entregándolo a la muerte, a fin de que ustedes pudieran presentarse delante de Él como una ofrenda santa, inmaculada, irreprochable. Es decir, presentarse ante Cristo, presentarse ante la Eucaristía como una ofrenda santa, ¿no? Inmaculada, irreprochable. Irreprochable es que no te puedan reprochar, ¿no? Todos tenemos defectos, sí, pero hay que intentar aspirar a no tenerlos, ¿no? Entonces, obviamente no vamos a llegar a ser como Dios, pero por lo menos intentar dar los menores motivos para que nos digan, pero es que tú, tal, que todos nos equivocamos, ¿no? Pero bueno, por lo menos lo que esté en nuestra mano, ¿no? Pues hay cosas que no cuestan esfuerzo, no cuestan demasiado esfuerzo, pues si lo puedes hacer y te evitas que te digan, pues... A ver, para la reconciliación recomiendo ver vídeos de reconciliaciones, ¿vale? Porque dan muchas frases y también dan esperanza, ¿no? Uno ve a un matrimonio decir, nos hemos reconciliado, y tú, dices, madre mía, ¿Qué han hecho? Sí. Dice, uy, va, es posible, tal. Increíble. Entonces, pues bueno, seguimos, ¿no? Ahora voy a leer frases, ¿vale? Sobre la oración, ¿vale? Importante la oración, ¿no? Porque acabamos de escuchar cómo nos mencionaban pedid, ¿no? Oración. Ahora unas cuantas frases magistrales de santos sobre la oración, ¿vale? Increíble, ¿vale? Entonces, leo. Me voy a intentar centrar solo así en... Bueno, leo. A ver, esto es una frase que nos dijo una conocida nuestra que está en batalla espiritual, ¿vale? Que bueno, es información muy relevante, que dice, y que vais a ver cómo también está, bueno, otro santo menciona, pero no de forma tan explícita como nos lo dijo nuestra conocida, que dice, primero es la restauración del cónyuge hacia Dios, es decir, esto habla de las peticiones en la oración, ¿no? Que primero hay que pedir por que el cónyuge se acerque a Dios y después por la restauración de la pareja, ¿no? Y esto es aplicable a casos que parecen imposibles, ¿no? Pero bueno, acordémonos de Santa Isabel, ya está entonces, porque para Dios nada es imposible, ¿no? Entonces, ahora leemos a San Juan Casiano Abad. Dice, el fin del monje y la perfección del corazón. Esto en un retiro espiritual, un sacerdote me dijo que, según recuerdo yo, que la palabra corazón muchas veces se puede sustituir por la palabra intención, ¿vale? Entonces, el fin del monje y la perfección del corazón consisten en una perseverancia ininterrumpida en la oración, ¿vale? Es decir, el fin y la perfección consisten en una perseverancia ininterrumpida todo el rato, ininterrumpida, no se interrumpe, todo el rato en la oración, ¿vale? Y después dice San Agustín, la perseverancia del que ruega debe durar, ¿hasta dónde debe durar, no? Debe durar hasta que se consiga lo que se pida en presencia del injusto juez. ¿Vale? Vale, después, la perseverancia es necesaria para alcanzar lo que deseamos. O sea, sé que si no perseveras, pues bueno, es más complicado, ¿no? A lo mejor, pues... También voy a mencionar aquí una cosa que no tengo aquí escrita, pero veamos los israelitas en el desierto. Tenían un palo y de repente, gracias a tirar ese palo, pues agua potable, ¿no? Entonces, lo que podamos, ¿no? Entonces dice, la perseverancia es, pero si tenemos cierta fortaleza, pues obviamente ser perseverantes, ¿no? Dice, la perseverancia es necesaria para alcanzar lo que deseamos.
es necesaria, ¿no? Es decir, como que la construcción sería pedir con perseverancia, ¿no? Y como que va de la mano, pedir perseverancia. ¿Hasta dónde? Hasta que se consiga. Pedir perseverancia, conseguir, ¿no? ¿Vale? Esto lo dice San Agustín, lo dice, bueno, seguimos, ¿vale? Entonces, bueno, también esta señora conocida nuestra, por ejemplo, porque es que, bueno, menciono mucho a esta persona porque Isabel y yo consideramos que es una eminencia en temas de batalla espiritual, ¿o no? Vamos, podemos decir su nombre, ¿no? Yo no lo diría. Vale, pues no lo decimos, pero bueno. Después, también voy a mencionar otro testimonio, este es un testimonio súper, muy fuerte, ¿vale? Que es un hombre que estaba casado y llegó a tener 100 relaciones, según mencionaba él en su testimonio, homosexuales, ¿vale? Y este hombre después cuenta su restauración matrimonial, cómo fue, ¿no? Porque él daba testimonio después de cómo se había restaurado, ¿no? Y cuenta cómo la mujer, con paciencia, le iba diciendo frases. Te estás comportando como un crío, ¿no? Cosas así, ¿no? Etcétera. Y él contaba que ese gota a gota iba haciendo. Parecía que no, pero iba haciendo, ¿no? Entonces, el gota a gota es fundamental, ¿vale? Después, había otra señora, por favor, otra señora que en otro testimonio decía algo así, ¿no? Según recuerdo yo, parafraseo las cosas, ¿vale? Te pido, Señor, que me devuelvas a mi marido con posits, ¿no? Porque esto era un testimonio de Cristina y Miguel Rueda, que está en YouTube publicado, que esta señora iba dejando debajo de las figuritas, debajo de las... pegaban peticiones, devuélveme a mi marido, ¿no? Entonces, te pido, Señor, que me vuelvas a mi marido con posits, ¿no? Es genial. O sea, ella cogía y la petición la escribía en un papelito y en todas las imágenes de San José que veía en las iglesias o en todo, iba dejando los papelitos. De hecho, si tenía que subirse a algún sitio, se lo pedía al sacerdote, por favor, una escalera, me tengo que subir a ese San José para dejarle una petición muy especial, ¿no? Y le pedía a San José que le devolviese, o sea, que su esposo se convirtiera, ¿no? Y que volviera. Muy bien, sigo. No decimos Padre mío, sino Padre nuestro, porque el Maestro de la paz y de la unión no quiso que se hicieran súplicas de una manera aislada, como cuando alguno ruega por sí solamente. Esto lo dice San Cipriano, ¿vale? Vale, después, leo. No desdeña lo que le pides, no se hastía, sino cuando callas, ¿vale? Y esto lo dice San Juan Crisóstomo, ¿vale? Es decir, no callar, pedir, perseverar hasta que se consigue, gota a gota, ¿vale? Después, evidentemente que el juez injusto no temía al Señor, ni respetaba a los hombres, no experimentaba ninguna compasión por la viuda, que recurrió a él, y sin embargo, vencido por el hastío, acabó escuchándola. Si él escuchó a esta mujer que le importunaba con sus ruegos, ¿cómo no vamos a ser escuchados nosotros por aquel que nos invita a presentarle nuestras súplicas? Es por esto que el Señor nos ha propuesto esta comparación sacada de dos contrarios para hacernos comprender que es necesario orar sin desanimarse, ¿vale? Esto, ¿esto quién lo dice? Esto lo dice San Agustín, doctor de la Iglesia, ¿vale? Sigo. Esto lo añade, refiriéndome ahora a otra frase de San Agustín, ¿no? Comentando a San Lucas en el capítulo 18, pero dice, esto lo añade el Señor para dar a conocer que si la fe falta, la oración es inútil, ¿vale? Es decir, partimos ahora, pedir con fe, perseverar hasta que se consiga, ¿vale? Con insistencia. Toc, toc, ¿vale? Es decir, pedir y llamar, ¿no? Entonces, esto lo hace el Señor para dar a conocer que si la fe falta, la oración es inútil.
Por tanto, cuando oremos, creamos y oremos para que no falte la fe. Es decir, incluso si no tienes fe, pide por tener fe, ¿no? La fe produce la oración y la oración produce a su vez la firmeza en la fe. ¿Vale? Seguimos. La oración es un arma poderosa, un tesoro indefectible, una riqueza inagotable, un puerto de amparo de las tempestades, un depósito de la calma. La oración es la raíz, la fuente y la madre de bienes innumerables. Pero la oración de la que hablo no es mediocre ni negligente. Es una oración ardiente. Surge de la aflicción del alma y del esfuerzo del espíritu. Espíritu, lo digo por aquí después. Bueno, espíritu, en mi opinión, en mi opinión no, podéis buscarlo en algún sitio, ¿vale? Pero se podría usar de sinónimo a susurro, ¿vale? Espíritu, ¿vale? Entonces, ¿vale? Bueno, de sinónimo no, pero para entendernos, ¿vale? ¿Vale? Entonces, ¿vale? Entonces, sigo. He aquí un esfuerzo del espíritu, dice, he aquí la oración que sube hasta el cielo. Ardiente, ¿no? Es decir, he aquí la oración que sube hasta el cielo. Escucha lo que dice el escritor sagrado. Grité al Señor cuando estaba angustiado y me libró. ¿Vale? Entonces, el que reza así en su angustia podrá después en la oración gustar en su alma de una gran alegría. ¿Vale? Entonces, esto lo dice San Juan Crisóstomo, doctor de la Iglesia. Sigo. Así que en nuestra oración a Dios, la frecuencia, ¿vale? La frecuencia. Ahora ya no hablamos solo de aporrear, sino de aporrear frecuentemente. Frecuentemente, la frecuencia, yo ahora lo interpreto por número de veces partido entre tiempo, ¿no? Eso es frecuencia, ¿no? Es decir, que en un segundo, a ver lo que cabe. Pero bueno, en un segundo, en varios, en un minuto, tal, ¿vale? También después vamos a hablar del abandono, para que la gente no se agobie, ¿vale? Pero bueno, poco a poco. Dice, así que en nuestra oración a Dios la frecuencia o la insistencia no están fuera de lugar, antes bien son agradables a Dios, porque hay necesidad de orar siempre sin desanimarse. Y esto lo dice Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia. Cuando oramos, no tenemos que inquietarnos por expresar a Dios nuestros deseos o nuestras necesidades, ya que Dios lo sabe todo. No obstante, la oración nos es necesaria para obtener la gracia de Dios. Es decir, que sin oración, pues la gracia llegará más difícilmente, ¿no? ¿Vale? Entonces, el caso es que ejerce una influencia sobre el que ruega. Yo pido y ejerce una influencia en mí. Y esto lo dice Santo Tomás de Aquino, el sentido racional del que antes hemos hablado, ¿no? El caso es que ejerce una influencia sobre el que ruega, con el fin de que considere sus propias pobrezas e incline su alma a desear con fervor, ¿vale? Y espíritu filial lo que espera obtener por la oración, ¿vale? Se hace por esto capaz de recibirlo, ¿no? Se hace por esto capaz de recibirlo, ¿no? ¿Vale? Vale, entonces, recalcar de esto, ¿vale? Esta parte. El caso es que ejerce influencia sobre el que ruega, la oración. Tiene un efecto, ¿no? Yo creo que es obvio, ¿no? Hasta un ateo lo confirmaría. No sé. Yo lo he descubierto hace poco. ¿Ah? ¿Lo has descubierto hace poco? Bueno, hasta un ateo, pues bueno, puede ser que haya algún ateo que lo niegue, que la oración ejerce influencia sobre el que ruega. Podría ser, me he equivocado, lo siento. Vale, pero bueno, a mí me parece lógico. Pero bueno, digo, a ver, seguimos aquí.
Creamos pues, esto lo dice ahora San Agustín, ¿vale? Creamos pues, para poder orar. Yo repito ciertas palabras, pero viene del tirón, ¿vale? Eso es lo que él dice, creamos pues para poder orar. Es decir, primero creer, tener fe, después primero creer, ¿no? Creamos pues para poder, como que ya nos han dicho que sin fe es inútil la oración, pues primero hay que creer y después pedir, ¿no? ¿Vale? Había un testimonio de un matrimonio que decía algo así, ¿vale? Como la decisión de amar es también amar, ¿no? Bueno, y también esta conocida nuestra decía, por ejemplo, y esto lo dice también el proyecto Jesús Salvando Matrimonios y Familias, nosotros tenemos fe en lo que no vemos, ¿no? ¿Vale? Sí. Hay mucha gente pues, que confía en la existencia del átomo sin haberlo visto. Pues esto es algo parecido, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, creamos pues para poder orar y oremos para que la fe, que es el principio de la oración, el principio, no nos falte, ¿vale? Es decir, que hay que pedir por tener fe. Dice, y sigue San Agustín, la fe difunde la oración y la oración, al difundirse, obtiene a su vez la firmeza de la fe, ¿no? Es decir, que hay que pedir. Si no tienes fe y no te lo crees, pues pídelo, ¿no? Ya que tiene una influencia, pues bueno, ¿no? ¿Vale? Muy bien. Y esto lo dice San Agustín, ¿vale? Seguimos. Ahora, ¿vale? Otro par de frases. Vale, ya quedan pocas. Bien, así vamos en tiempo bien. Vale, sigo con San Agustín. Aún te falta orar. Ora por él, para que te pida perdón, porque sabes que no es bueno para él no hacerlo. ¿Vale? Di al Señor, tú sabes que yo no he ofendido al hermano y le perjudica haberme ofendido. En cuanto a mí, te pido de corazón que le perdones, ¿no? Esto lo dice San Agustín de Hipona. Qué maravilla. ¿Vale? Seguimos. Ahora, San Juan Crisóstomo. En efecto, a menudo los hombres soportan con dificultad a los que se les acercan a quejarse y llorar, ¿no? Los apartan y los rechazan, ¿no? ¿Vale? Miren, muchas veces la gente que grita es porque le ha molestado algo, ¿no? A los que se acercan a quejarse y llorar, los apartan y los rechazan, ¿no? Pero Dios no actúa así. Al contrario, hace que te acerques y te atrae hacia Él. Y aunque te pases el día exponiéndole tus desgracias, está aún más dispuesto a quererte y a otorgar tus súplicas. ¿Vale? Vale. Sigo. Bueno, voy a hacer aquí una mención, ¿no? Porque yo creo que se me ha olvidado, a veces como se me ha mostrado, que es básicamente la lógica, hay una cierta lógica en el proceso de reconciliación cuando la gente está separada, ¿no? Que claro, cuando una persona pues reza, intenta acercarse a Dios, etcétera, mejora como persona, ¿no? Y cuando uno se ha casado, ¿no? Permanece casado, ¿no? Pues, si se ha casado por la Iglesia, ¿no? El vínculo es indisoluble, ¿no? Entonces al final, ¿qué es lo que ocurre? Que la persona que está alejada, pues le cuesta encontrar, ¿no? Pues alguien como el cónyuge en el mundo, ¿no? Entonces al final, como que la propia mejora de la persona, ¿no? Bueno, no sé si me he explicado en la lógica, ¿no? Bueno, que la propia conversión de uno te hace mejorar, ¿no?
y esa persona al final que está alejada, ¿no? Pues ve en ti pues, un cambio, una mejora, etcétera, ¿no? ¿No? Y si resulta pues, que encima esa persona sabe desde la lejanía que está casada, ¿no? ¿Vale? Yo creo que eso se sabe. Bueno, habrá gente que lo desconozca, pero bueno, es así, ¿no? Y bueno, nos remitimos a Santa Mónica en su ejemplo de perseverancia, ¿vale? Pero bueno, esa es más o menos como la lógica del tema, ¿vale? Entonces, tú a medida que pides y te vas acercando a Dios, vas mejorando tú como persona, ¿no? ¿Vale? Y eso hace después más fácil un acercamiento, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, seguimos, ¿vale? Entonces, por oración entiendo no la que es solamente con la boca, sino la que brota del fondo del corazón, ¿no? ¿Vale? Así como los árboles, ¿vale? Voy a permitirme opinar en esto, ¿no? Si ya hemos escuchado en un retiro que me dijeron que la palabra oración, digo corazón, se puede traducir por intención, la que brota del fondo de la intención, ¿no? Es decir, nuestra intención a veces se transforma en la forma de obrar y en el día a día. Si la propia reconciliación no está en nuestro día a día también con obras, ¿qué intenciones estamos priorizando nosotros a lo mejor a nuestra reconciliación, ¿no? Pero bueno, sigo. Por oración entiendo no la que es solamente con la boca, sino la que brota del fondo del corazón. Así como los árboles cuyas raíces se hunden profundamente no se quiebran ni arrancan, aunque el viento desencadene 1000 asaltos contra ellos, porque sus raíces están fuertemente arraigadas en las profundidades de la tierra. Lo mismo las oraciones que salen del fondo del corazón, tan arraigadas, suben al cielo con toda seguridad, y no se devuelven por ningún pensamiento de falta de seguridad o de mérito. ¿Vale? Dice, por eso el salmista dice, desde lo hondo grito, a ti grito, Señor, grito, ¿no? ¿Vale? En el Salmo 129. Y esto lo dice San Juan Crisóstomo, doctor de la Iglesia. ¿Vale? Dice, en esto que añade, buscad y llamad, dio a entender que debe pedirse con mucha insistencia y con fuerza. El que busca separa de su imaginación todo lo demás y se fija solo en aquello que busca. ¿Vale? ¿Vale? Es decir, que ya vamos viendo toda la cadena lógica, ¿no? Primero, tener fe, creérselo, pedir con insistencia, pedir hasta que se consigue, ¿vale? Con fervor, ¿vale? Y dice aquí, y separa de su imaginación todo lo demás, ¿no? ¿Vale? Obviamente no tenemos que llegar a la desolación, que parafraseo lo que yo entiendo de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, donde se menciona que la desolación es el estado más alejado del alma de Dios, ¿no? Con lo cual no hay que, si tú ves que vas llegando a la desolación y a la desesperación, pues ahí no te tienes que anclar, ¿vale? Sigo, ¿vale? La fe es creer en ese amor de Dios, que nunca falla ante la maldad de los hombres, ante el mal y la muerte, sino que es capaz de transformar todas las formas de esclavitud, ¿vale? Brindando la posibilidad de la salvación, ¿vale? Esto no lo voy a leer porque es muy largo y... Vale. Bueno, y también diré que, bueno, nosotros estamos casados y estamos bien, pero nuestro ejemplo a seguir son... por ejemplo, aquellas personas que a pesar de que el marido esté lejos, estas personas están en batalla y oran por la reconciliación. Eso es un ejemplo a seguir. Vamos, yo me lo tomo como un ejemplo. ¿Vale? Tenemos, por ejemplo, personas que conocemos que van a misa 2 veces al día, ¿no? Esto es como Gladiator, pero en católico. ¿Vale? Entonces, bueno, también voy a decir aquí unas muy breves frases sobre el abandono, ¿no? Que dice aquí, 2 cosas son necesarias para el que ora, pedir con fervor y pedir lo que conviene, esto es, cosas espirituales. Por eso Salomón obtuvo bien pronto lo que pedía, porque pidió lo que era conveniente. Esto lo dice San Juan Crisóstomo, ¿vale? De ahí que primero haya que pedir por la conversión del marido para la reconciliación, ¿vale?
Entonces, bueno, también remitiéndome a la parábola del hijo pródigo, mencionar que el padre no mandó buscar a los criados dónde estaba el hijo, ¿vale? Por hacer una mención, ¿vale? ¿Vale? Y después sigo, ¿vale? Ahora mencionando, por ejemplo, aquí, bueno, el Evangelio de San Juan, capítulo 6, para quien se haya leído el Evangelio, pues sabe de lo que estoy hablando, ¿vale? Donde se dice la frase, ¿también vosotros queréis marcharos? ¿No? Es decir, ahí hay cierto abandono, ¿no? ¿Vale? Es decir, que también pues se da libertad a la reconciliación, ¿no? Y después voy a mencionar ya por último, ¿vale? Un caso concreto para que veamos, bueno, voy a mencionar que el apoyo de la comunidad es fundamental y una frase, ¿qué debemos huir para conservarnos castos en una situación de separación? Y esto lo dice el Catecismo San Pío X. Para conservarnos castos conviene que huyamos el ocio, las malas compañías, la lectura de libros diarios malos, la intemperancia, el mirar estampas indecentes, los espectáculos licenciosos, las conversaciones peligrosas y todas las demás ocasiones de pecar. ¿Vale? Bueno, después voy a mencionar, por último, otra situación súper compleja, ¿vale? Como esto tiene un tiempo, porque después viene otra charla y me están presionando un poco, pues aunque esta frase es súper importante, la digo, ¿vale? Entonces, digo aquí una cuestión por si queremos enseñar a nuestros hijos mejor. Mencioné en la anterior charla que los matrimonios que han tenido hijos en una nueva unión no legítima, había que pedirle consejo a un sacerdote. Ahora voy a matizar un poco más esta situación por si me escucha algún sacerdote. Me decía algo así un antiguo miembro del tribunal eclesiástico. La Iglesia no le obliga a volver con su mujer, pero si quiere volver, que vuelva. Que sepa que tiene una responsabilidad con el hijo. Hay gente que habitualmente no quiere volver, pero la Iglesia dice, si quiere volver, estupendo. Si alguien quiere volver, la Iglesia le aplaude. ¿Vale? Caso complejísimo, concreto. Me queda un minuto, ¿vale? Vale, y después, vale, voy a decir ahora que gracias por vuestro tiempo, por favor, si se puede compartir este testimonio, si podéis, si queréis, por vuestros grupos y estados de WhatsApp, Telegram, Facebook y vuestros conocidos o familiares, pues hacéis un gran favor, ¿vale? Después, en la descripción menciono fuentes de las frases que se han dicho aquí, por si alguien quiere acceder directamente a ellas, ¿vale? Y después, mirando al mundo, los católicos podríamos decir, no somos anglicanos, no somos musulmanes, no somos taoístas, no somos protestantes, somos católicos. También se podría decir que no creemos en la poligamia, ¿vale? Y ya estoy en el último minuto de misericordia, ¿vale? Entonces, bueno, también voy a decir una breve mención que tampoco yo me considero agnóstico, lo cual significa agnóstico, ¿vale? Sin conocimiento. Y, bueno, tampoco me considero yo ateo. Puede ser que alguien diga, hombre, no me considero ateo, ¿no? Que significa sin Dios, ¿no? Que habitualmente es una expresión coloquial, ¿no? Sin Dios, ¿no? Pero bueno, y ya voy a terminar por decir, puede que nos levantemos, puede que trabajemos, puede que aspiremos a tener una relación para toda la vida, puede que estemos de acuerdo con la doctrina católica, puede que nos consideremos católicos, puede que queramos actuar consecuentemente como católicos, puede que tanto en nuestro tiempo de trabajo como de vida personal queramos actuar del mejor modo posible conforme a estos principios, ¿vale? Y bueno, entonces, pues bueno, ya está, ya he terminado. Muchísimas gracias y espero que haya gustado.